Saludos cordiales, mi nombre es Natalie Robalino, soy estudiante del séptimo semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar. Hoy conjuntamente con mis compañeros les vamos a hablar sobre un caso de auditoría forense denominado caso Agricoca. Las personas que vamos a estar participando en este video son Javier Espín, la señorita Marjorie Quinatoa, la señorita Jennifer Saltos y mi persona Natalie Robalino. Para entrar un poco en contexto, les voy a dar un breve concepto de lo que es auditoría forense. Básicamente, la auditoría forense es una técnica que tiene por objeto participar en la investigación de fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas legales. En base a lo antes mencionado, voy a empezarles a hablar del caso Agricoca. Y para un mejor entendimiento, para que entren mejor en contexto, les voy a mostrar un diagrama de flujo de procesos, en donde se puede ver el proceso de la auditoría realizada, es decir, el inicio y el fin. En este caso, como pueden ver, el inicio, después podemos ver que está la planificación. Dentro de la planificación tenemos el conocimiento del caso, luego la teoría del caso, seguido de eso el estudio del expediente fiscal, culminando con los objetivos de la pericia. Por otra parte, también podemos observar documentos que tenemos, el cronograma de trabajo y el programa de auditoría forense. Seguido de la planificación tenemos el siguiente paso, que es la ejecución, en donde podemos ver las hojas de hallazgos. Tenemos 12 hojas de hallazgos. Por último, tenemos la comunicación, que básicamente esta comunicación se da un informe pericial donde se muestran todos los resultados de esta auditoría. Y al final tenemos básicamente el fin de la auditoría. Ok. Como primer paso teníamos la planificación, donde venía el conocimiento del caso. El caso Agricoca involucra a una presunta organización internacional acusada de lavado de activos en Ecuador, vinculada a actividades delictivas en Rusia relacionadas con el manejo de cerca de $300 millones. La investigación se inició al detectar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico y una estafa en Rusia. La organización habría operado durante 5 años en Ecuador, utilizando empresas como haciendas bananeras y otras propiedades para justificar sus fondos. El operativo Agricoca se efectuó en los cantones Guayaquil, Daule, San Borondón, Salitre y El Triunfo, todas estas pertenecientes a Guayaquil, además en las provincias de Los Ríos y Santa Elena. De los 30 inmuebles allanados, 19 son haciendas bananeras, a través de las cuales se habría lavado el dinero. En el allanamiento realizado se incautó vehículos de lujo, documentación financiera, computadoras y otros elementos. 5 personas fueron detenidas y enfrentan cargos por lavado de activos, mientras que un sexto individuo de nacional rusa está prófugo. La investigación señala conexiones con una estafa bancaria en Rusia y un intento de exportar droga en un contenedor de bananos. La organización aparentemente legitimaba sus ganancias a través de transacciones ficticias, utilizando sociedades fiduciarias para transferir fondos limpios a cuentas del líder de la banda. El ciudadano ruso identificado como Dmitry M. Los delitos presuntos incluyen lavado de activos, testaferrismo y narcotráfico. Siguiente a esto tenemos la noticia del delito. La investigación previa número 030-2015 relacionada con la asistencia judicial requerida por el Departamento de Investigaciones del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia dentro de la causa penal 57330, providencia dictada en el juicio número 09-281 del 2015 por la comisión del presunto delito de lavado de activos, seguido por el abogado Edgar Escobar, fiscal de antilavado de activos del Guayas, en contra de los procesados Dimitri Vacas Suárez, Zamora, Cedeño y Morán. La teoría del caso. Básicamente la teoría del caso se centra en un periodo específico de entre el 2010 y el 2012, donde los directivos de la empresa JFC SAC, con sede en San Petersburgo, aparentemente desviaron fondos de la compañía a otras entidades en Rusia y en el extranjero. Estas transferencias incluyeron empresas ecuatorianas dedicadas a la producción y exportación de banano.
El dinero transferido provenía de créditos otorgados por varios bancos rusos prominentes, como el Bank Uralsky S.A., el Sberbank de Rusia y el Reichsbank, entre otros. La empresa JFC incumplió sus compromisos con estos bancos, generando un perjuicio estimado en alrededor de 8.000 millones de rublos, equivalente a unos 120 millones de dólares aproximadamente. Las autoridades rusas señalan a Yulia B., Andrei S. y Vladimir A. como los principales administradores involucrados en estas acciones. La investigación se centra en el presunto desvío de fondos desde JFC hacia empresas relacionadas, tanto en Rusia como en el extranjero, lo que resultó los incumplimientos financieros y perjuicio para los bancos rusos involucrados. La teoría del caso se basa en establecer la conexión entre la transferencia de fondos, las empresas beneficiarias y los individuos responsables de dichas acciones fraudulentas. Estudio del expediente fiscal. Investigar el delito de lavado de activos es muy complejo para los investigadores fiscales, abogados de la defensa, peritos y lógicamente para los juzgadores. Esto debido a la gran cantidad de información financiera y otro tipo de información que se genera, lo cual requiere de experiencia para lograr obtener una comprensión del caso de una manera eficiente y eficaz, lo cual permitirá definir las estrategias pertinentes. Como objetivos de la pericia. Los objetivos de la pericia se enfocan en investigar a los individuos procesados como Dmitry, Vicente y Lenin, así como a las empresas involucradas como Grafin, Bonan, JFC y otras relacionadas como las haciendas incautadas, como son Salovs, Imagina y Katab. Estos objetivos son: 1. Establecer la conexión entre los movimientos financieros en las cuentas bancarias y las actividades económicas, ingresos, ventas o exportaciones realizadas por estos individuos y empresas. Analizar el origen y el destino del dinero de los movimientos financieros en las cuentas bancarias para determinar si se quiere realizar depósitos o transferencias. Tienen relaciones comerciales como clientes o proveedores con los destinatarios del pago, ya que sean depósitos recibidos o pagos enviados mediante cheques o transferencias. Y por último, se tiene examinar la información societaria para identificar y establecer relaciones existentes entre los socios, accionistas y administradores de estas empresas. Como pudimos observar en el flujograma de procesos, teníamos lo que era el cronograma de trabajo y el programa de auditoría. Básicamente el cronograma de trabajo nos muestra las fases que se van a seguir, las actividades dentro de estas fases y las fechas y el lugar donde se realizó la auditoría, que las fechas en este caso va desde septiembre hasta diciembre y los lugares específicamente son en Quito y Guayaquil. Seguido de esto tenemos el programa de auditoría. En el programa de auditoría se señala el código, el caso, la instrucción fiscal, el pedido, la orden de trabajo, el objeto de la pericia y el perito del caso, el cual es el ingeniero Franklin León de la Cruz. Y como podemos observar, están los procedimientos a realizarse. Seguido de esto tenemos la siguiente fase, que es la fase de ejecución. Según lo programado, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Fiscalía, se analizó los indicios y evidencias recopiladas por los investigadores en los allanamientos, más la información registrada en el expediente fiscal, obteniendo los siguientes hallazgos. Como se había mencionado antes, tenemos alrededor de 12 hojas de hallazgos. La primera hoja de hallazgo, tenemos el tipo de informe, auditoría forense. La referencia de auditoría, informe pericial JFC. La orden de trabajo, tenemos la acta de posesión de peritos número 02-2015. La entidad auditada es JFC. El código de hallazgo es HH0201. La referencia del trabajo es AGPS01. El tipo de hallazgo es información financiera y el responsable es el ingeniero Franklin León de la Cruz. Tenemos el título, que es usos y fuentes. En la condición tenemos en el crédito de las cuentas de la empresa JFC en el periodo comprendido entre los años 2010 al 2013 se identifican a los depositantes más significativos, que es Bonanza, JFC, Gilmore, SAO, los mismos que focalizan $150.370.000.
Y resaltar que las empresas antes mencionadas no están registradas como principales clientes del servicio de rentas internas. En el criterio de la hoja de hallazgo tenemos que la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en el artículo 2, además de las y los sujetos obligados a informar quienes conciernen de hechos relacionados con los delitos mencionados en esta ley, los informarán a las autoridades competentes y en el caso de que conozcan de la existencia de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, informarán de ello a la Unidad de Análisis Financiero, que es la UAF. Se entenderá por operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas que no guarden correspondencia con el perfil que éstas han mantenido en la entidad y que no puedan sustentarse. Tenemos en la causa de la hoja de hallazgos presunto lavado de activos. Como efecto, tenemos la economía del país se vio afectada al ingresar dineros de dudosa procedencia por medio de empresas de pantalla o fantasmas. En la conclusión tenemos que entre los años 2004 y 2006 la empresa JFC declara en el servicio de rentas internas por el concepto de ingresos un total de $177.405.956 con 80 centavos. En este mismo periodo en el sistema financiero se registran ingresos de $221.794.433. Existe una diferencia de $54.380.077 con 20 centavos, que corresponde al 24.52%. La información económica y financiera registrada en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y Sistema Financiero no guardan razonabilidad. Y por último, en la recomendación de esta hoja de hallazgos tenemos comunicar el hallazgo al fiscal del caso. Saludos cordiales, mi nombre es Livingston Javier Espín Estrada y vamos a dar continuidad a lo anteriormente explicado. En este caso vamos a seguir realizando lo que es la hoja de hallazgos. En este caso tenemos el tipo de informe que es la auditoría forense. La referencia es informe parcial de la empresa GFC. Vamos a realizar según la orden de trabajo, es la acta de posición de peritos número 002 de 2015. El responsable de esta hoja de hallazgo es el ingeniero Franklin León de la Cruz. El título de la obra de este tipo de hoja de hallazgo es actividad económica. En este caso encontramos con la condición que es la siguiente. La empresa GFC fue constituida por García según 9.900 acciones y Caixa de 100 acciones. El 21 de noviembre de 2000, con el número de RUC 09900001, registra como actividad económica la comercialización de local, distribución, importación y exportación de toda clase de productos agrícolas. Su estado actual es el de disolución y liquidación. El 19 de mayo de 2004, las 100 acciones que fueron transferidas al señor Dimitri, procesado por el presidente según la causa penal, el 1 de junio de 2004, es decir, a los 14 días de transferirse las 10.000 acciones, el ciudadano de nacionalidad rusa, afanaticado de las decisiones, identificando como un pasaporte diferentes actividades económicas, por lo cual el mismo que el 30 de noviembre del 2000 fue presidente de la empresa GFC. Para el 15 de diciembre de 2005, el señor Afanesi realiza un aumento de capacidad de 355.000 acciones y en esta misma fecha transfiere a la empresa Eurofruit. Transfiere diferentes acciones, las mismas que el 26 de diciembre de 2007 transfiere las mismas acciones a la empresa extranjera Bian, identificada con el número de RUT 000093. Este contexto se hace un hincapié a la información registrada en la existencia penal internacional, según la numeración 008-2015.
Bueno, en este caso tenemos lo que es la parte del criterio, en lo cual sacamos lo que está incumpliendo. En este caso está incumpliendo lo que es según la Ley de Prevención y Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y de Financiamiento de Delitos, según el artículo 2. Además de los sujetos y obligados a informar quienes conocieron sobre el hecho relacionados con los delitos mencionados en esta ley, se informará a las autoridades competentes en el caso de que conozcan de la existencia de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustas. Informarán para ello a la Unidad de Análisis de Financiamiento, la cual es la UAF. En este caso tenemos cuál fue la causa de este hecho. La causa fue un presunto lavado de activos. El efecto que trajo eso es la economía del país se vio afectada por ingresar dineros de dudosa procedencia por medio de empresas pantalla o fantasmas. Conclusión. Existe una relación entre los investigados, lo cual es la Afanasip y Dimitri, al registrar las siguientes transferencias: que el 19 de mayo de 2004 las 10.000 acciones fueron transferidas a Dimitri, pero el 1 de junio de 2004, es decir, a los 14 días, Dimitri transfiere todas sus acciones a la ciudad de nacionalidad rusa, en lo cual Afansky, identificado como pasaporte número 00647, el mismo que el 30 de noviembre del 2000 fue presidente de la FCC. Para el 15 de diciembre de 2005, Afansky realiza un aumento de capital, lo cual le hace subir lo que es 350.000 acciones, y en esta misma fecha transfiere las mismas acciones a la empresa extranjera Vianney, lo cual es algo muy confuso en ese tema. Recomendación. La recomendación que se debita en este tipo de hojas de hallazgo es comunicar los hallazgos fiscales del caso. En este caso es aquellas personas involucradas deben decir lo que está pasando en la empresa. Tipo de informe de auditoría. En este caso vamos a realizar otro tipo, voy a explicar otro tipo de hojas de hallazgos en el cual existen algunas cualidades entre la que expliqué anterior y la que voy a explicar en este momento. En este caso, el responsable de esta hoja de hallazgo es el señor Franklin León de la Cruz. El título de esta hoja de hallazgos es El origen y destino del dinero. Sabremos a qué lugar fue destinado ese dinero. Condición. En el crédito responsable a las cuentas de la empresa GFC, el periodo 2010 al 2013 se identifican los depositantes más significativos: Bonan Internacional, la GESI, la CO, la ZAO, los mismos que totalizan 150.360.634 dólares. El criterio de esto es lo siguiente: la Ley de Prevención y Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, el artículo número 2, además de la ley y los sujetos obligados a informar y quienes conocieron sobre hechos relacionados con estos delitos que menciona la ley, los informarán a las autoridades competentes y, de ser el caso e injustificadas, informarán a ello a la Unidad de Análisis de Financiamiento, con la cual es LUAF. El criterio: presunto lavado de activos. El efecto: la economía del país se vio afectada por ingresar dinero de dudosa procedencia al país. Conclusión: la empresa GFC en el periodo 2010 al 2013 recibió depósitos significativos por la empresa LLC Bonanza Internacional y la CEFI y la empresa Gilmo, la empresa ZAO, los mismos que totalizan 105.360.634 dólares.
la empresa mencionadas anteriormente no están registradas como principales entes en el servicio de rentas internas, lo cual la recomendación es comunicar los hallazgos fiscal del caso. Listo, vamos con la siguiente hoja de hallazgos. La siguiente hoja de hallazgo es el señor Franklin León de la Cruz, el responsable. El título se origina como actividad económica. La condición: Dimitri como persona natural tiene un RUC de 00087646001 e inicia su actividad económica relacionados en el asesoramiento de la empresa en material de gestión, así como el asesoramiento de agricultura desde el año 2005. En este caso, el administrador, la cual es Claudia, en el 2007 al 30 de diciembre de 2007, imagina que Fernán, Peca, Bonanza y Pacific tienen una relación entre ellos, o sea, existe alguna anomalía entre ellos, lo cual el criterio es ley de prevención, detección y erradicación de delitos de lavado de activos y financiamiento según el artículo número 2. Además, los sujetos obligados a informar quienes conocieron sobre hechos relacionados con delitos mencionados también podrían ser sancionados de la misma causa por no avisar. Criterio: ley de prevención y detección también nos menciona que se debe avisar a aquellas personas que están cometiendo algún delito y así no terminar como cómplice. La causa: punto de lavado de activos. El efecto: la economía del país se vio afectada por ingresar dinero de dudosa procedencia. La conclusión: el señor Dimitri se encuentra relacionado con varias personas jurídicas que son objeto de investigación. La recomendación es comunicar del hallazgo fiscal del caso. Bueno, sigamos con la siguiente hoja de hallazgos, la cual sigue a nombre o a cargo responsable del ingeniero Franklin León de la Cruz. Vamos a realizar lo que es movimientos financieros. ¿Cuáles fueron los movimientos que tuvo lo que es este delito? La condición es que Dimitri en el periodo 2011 al 2013 declara en el Servicio de Rentas Internas por concepto de ingresos, sueldos, salarios e indemnizaciones y otros ingresos de liquidación de trabajo como relación de dependencia un total de $340,220, mientras que en el sistema financiero por concepto de ingresos del mismo periodo se registra un valor de $2,041,950. Por lo tanto, existe una diferencia de $1,699,960, que en términos de porcentuales corresponde al 83% de diferencia de los años anteriores que se realizó esta transacción. Bueno, el criterio. La ley de prevención y detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento en el delito, según el artículo número 2, además de las y los sujetos obligados a informar quienes conocieron los hechos relacionados con los delitos mencionados en esta ley, informarán a las autoridades competentes y, de ser el caso, que conozcan la existencia de las operaciones y transacciones económicas inusuales dentro de la organización. La causa: presunto lavado de activos. El efecto: la economía del país se vio afectada por ingresar dinero de dudosa procedencia al país. Conclusión: se registra una diferencia del 83% de información declarada en el SRI versus lo registrada en el SFN. Por lo tanto, no guarda razonabilidad. Recomendación es comunicar los hallazgos al fiscal al caso. Continuando, tenemos el siguiente hoja de hallazgos, lo cual es el origen y destino del dinero. La condición: el crédito de las cuentas del señor Dimitri en el periodo 2007 a 2015 tenemos uno de los principales depositantes son la Pralma, la Copca, la San Juan, la Sanfran, la Caruc, los mismos que totalizan $1,027,965. Criterio. El criterio es el siguiente: ley de prevención y detección y erradicación de los delitos de activos según el artículo número 2. Además de los sujetos obligados a informar y quienes conocieron de los hechos, también se encuentran lo que es de cierta parte involucrados.
La causa, presunto lavado de activos. El efecto, la economía del país se ve afectada por ingresar dinero de dudosa procedencia al país por medio de empresas pantalla o empresas fantasmas que disimulan que todo está yendo de forma legal. La conclusión, la empresa Pharmac no está registrada por el Servicio de Rentas Internas como cliente del señor Dimitri, siendo importante resaltar que en el giro de negocio de la empresa mencionada en esta relación con la comercialización e importación de todos los insumos e instrumentos implementados en material y equipo. Siguiendo en este caso tenemos los siguiente nombre de la hoja de hallazgo, lo cual es el movimiento financiero. Tenemos la empresa. Como condición, la empresa Solop en el 2004 al 2012 declara en el Servicio de Rentas Internas los ingresos de $43.850.000. En el periodo del siguiente año existe lo que es una anomalía, en lo cual existe un incremento de dinero. Entre el año 2007 y 2012, la empresa Solop declara en el Servicio de Rentas Internas por el concepto de ingresos un total de $42.350.490. En el mismo periodo, en el sistema financiero se registran ingresos de $80.350.520. Tenemos como criterio, tenemos la ley de prevención y erradicación de delito de lavado de activos. Según el artículo número 2, personas involucradas también se encuentran responsables del caso. La causa, presunto lavado de activos. El efecto, la economía del país se vio afectada por ingresar dinero de dudosa procedencia al país. La conclusión, entre la información declarada en el SRI frente a lo registrado en el SFN, existe una diferencia de $37.990.000 de diferencia. La recomendación es comunicar las diferentes anomalías que se hayan encontrado en la empresa. Título de la siguiente hoja de hallazgo, que es el origen y destino del dinero. La condición. Debido a las cuentas de la empresa Solop en el periodo 2007 al 2013 se identifica las siguientes empresas: Bonanza, Solop, en lo cual se encuentran involucrados. En el crédito de las cuentas de la empresa Solop en el periodo 2007-2013 se identifica como depositantes más significativos Bonanza, GFCZZ, Sally y Wimam, lo cual se encuentra alguna cantidad identificados. Por ejemplo, se encuentra que todas esas empresas totalizan $37.317.420. Tenemos como criterio la ley de prevención y detección y erradicación del lavado de activos, lo cual es el artículo número 2, lo cual aquellas personas que también se encuentran involucradas sobre esto también son responsables del delito y también serían sancionadas también por no decir o por ser cómplices. Tenemos la siguiente hoja de hallazgos, lo cual se titula como movimiento financiero. La condición es, entre el año 2005 y 2012, la empresa Imaquina en el Servicio de Rentas Internas declara por concepto de ingresos totalizan $21.930.462. Con el mismo periodo en el sistema financiero se registra un ingreso de $36.020.980, por lo que existe una diferencia de $14.390.000. Tenemos como criterio la ley de prevención y detección de erradicación de lavado de activos. Según el artículo número 2, aquellas personas que se encuentran involucradas también son responsables sobre el hecho. La causa, presunto lavado de activos. El efecto, la economía del país se ve afectada por causa de estos delitos. La conclusión, entre el año 2005 y 2012 la empresa Imagina declaró un servicio de rentas internas por concepto de ingresos un total de $21.630.050. Con este mismo periodo en el sistema financiero se registra un ingreso de $36.022.334, por lo que existe una diferencia de $14.390.420. La recomendación es realizar lo que es una respectiva comunicación por el hallazgo que se encontró. El siguiente hoja de hallazgo es el título y destino del dinero.
Condición: el delito de las cuentas de la empresa según el periodo 2005 a 2012 se identifica a las siguientes personas naturales y jurídicas según la empresa Aurora, Allen, Bus, Riegotec, Mancero, Liz, Aurora y Chica. Las mismas que se beneficiaron de un total de $1.758.930. El crédito de las cuentas de la empresa Imagina en el periodo 2005 al 2012 se identifica a los depositantes los significativos como La Bonanza, el GFC, el Solop, los mismos que totalizan $9.820.230. El criterio es la Ley de Prevención y Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento según el delito, según el artículo número 2. Además, las y los sujetos obligados a informar y quienes conocieron de los hechos relacionados con los delitos mencionados en esta ley informarán a las autoridades competentes y, de ser el caso, que conozcan la existencia de operaciones y transacciones económicas inusuales que entenderán por operaciones de transacciones en los movimientos económicos. Tenemos la causa, que es el presunto lavado de activos. El efecto: la economía del país se ve afectada por ingresar dinero de dudosa procedencia por medio de empresas pantalla. Conclusión: la empresa Aurora y Mancero no se encuentra registrado como principales proveedores de la empresa Imagina por los servicios de rentas internas. La empresa GFC, Salop, Rigotec, esas empresas se encuentran como principales clientes de la empresa Imagina. Por lo tanto, la información de la economía financiera no es razonable, no concuerda. Recomendación: comunicar la hoja de hallazgo, comunicar los hallazgos que se hayan detectado dentro de las empresas. Muchas gracias. A continuación de mi compañero les daré a dar a conocer sobre las hojas de hallazgo. Y el tipo de hallazgo son los movimientos financieros. En la condición, entre los años 2007 y 2012, la empresa Catapla declara en el Servicio de Rentas Internas por concepto de ingresos un total de $11.060.005.59. En este mismo periodo, en el sistema financiero se registra un ingreso de $15.735.850.53, teniendo como resultado una diferencia de $4.675.244.94. En el criterio, la ley de prevención, detección y erradicación del delito del lavado de activos y del financiamiento de delitos, el artículo 2, además de las y los sujetos obligados a informar quienes conocieren de hechos relacionados con los delitos mencionados en esta ley, los informarán a las autoridades competentes y, en el caso de que conozcan de las existencias de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, informarán de ello a la unidad de análisis financiero. En la causa se puede decir que es el presunto lavado de activos, y en el efecto la economía del país se vio afectada al ingresar dineros de dudosa procedencia por medio de empresas pantalla. En conclusión, podemos decir que la información relacionada con los ingresos registrados en el Servicio de Rentas Internas y Sistema Financiero no guardan razonabilidad. Y como recomendación, comunicar de los hallazgos al fiscal del caso. El segundo hallazgo es el origen y destino del dinero. En la condición nos dice que en el delito de las cuentas de la empresa Catapla en el periodo 2007 al 2012 se identifica a las siguientes empresas como principales beneficiarios: a la Fideicomiso Mercantil de Adminis, a la Salop, entre otras. Las mismas que se benefician con un total de $4.206.524.86. En el crédito de las cuentas de la empresa Catapla en el periodo 2007 al 2012 se identifican a los depositantes más significativos como Bonanza, Solfers y Salof, entre otras. Los mismos que totalizan
$6.202.489.65. En el criterio tenemos que la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Delitos, del lavado de activos y del financiamiento de delitos, del artículo 2, además de los y los sujetos obligados a informar quienes conciernen los hechos relacionados con los delitos mencionados en esta ley, los informarán a las autoridades pertinentes y en el caso de que conozcan de las existencias de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, serán comunicadas a la unidad de análisis financiero. Como causa también tenemos que es el presunto lavado de activos y en el efecto, al igual que el anterior, que la economía del país se vio afectada. Y como conclusión podemos decir que el fideicomiso mercantil de Admis, Aurora, Wilmana y entre otras no se encuentran registrados como principales proveedores en el servicio de rentas internas. La empresa Wilmana no está registrada en el servicio de rentas internas como principal cliente. Por lo tanto, la información económica y financiera mantiene entre las personas jurídicas no es responsable. Y como recomendación, comunicar de los hallazgos al fiscal. En la comunicación nos dice que se comunicará los resultados a través de un informe parcial a la respectiva autoridad, en este caso sería el fiscal. El informe parcial debe llevar todos estos datos generales, que es la fiscalía, el número de instrucción fiscal, nombres y apellidos del perito, profesión, actividad u oficio, número de calificación, fecha de terminación de la calificación y acreditación y dirección de contactos, el teléfono y el celular y además el correo electrónico. En los antecedentes va el número del oficio, la fecha, el año, dentro de la introducción fiscal, el número y por supuesto delito de lavado de activos según la disposición emitida por el abogado Edgar, fiscal de la unidad antilavado de activos del Guayas. En la metodología, objetivos y alcances de la experticia, hablaremos de la metodología. La presente experticia se fundamenta en procedimientos de análisis a base de pruebas seleccionadas de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en un conjunto basado en prácticas contables y técnicas de auditoría de general aceptación, para lo cual se ceñirá a los reglamentos observados en los principios de contabilidad generalmente aceptados, normas ecuatorianas de contabilidad, normas internacionales de información financiera, que son las NIF, normas ecuatorianas de auditoría y además la normativa relacionada vigente en el Ecuador. En los objetivos, como primero tenemos establecer si guardan relación los movimientos financieros de sus cuentas bancarias con los ingresos, ventas y exportaciones que han generado sus actividades económicas. Como segundo objetivo, analizar el origen y destino de los movimientos financieros de sus cuentas bancarias y establecer si los ordenantes de los depósitos y transferencias recibidas, así como los destinatarios de los pagos de cheques y transferencias enviadas, mantienen relación comercial como clientes o proveedores. Y tercer objetivo, analizar la información societaria y establecer la relación entre los socios accionistas y administradores. El alcance, el periodo de análisis comprende desde el año 2010 hasta el año 2015, en el cual se analizará los registros bancarios, societarios, tributarios y demás información que sea relevante para el cumplimiento de la experticia. Y como último, las conclusiones. En base a los objetivos planteados por Fiscalía, se realizó la auditoría forense obteniendo los siguientes hallazgos en torno a los siguientes procesos. El Dimitri Bonanza
JFC, Salov, Imagina y Gataf. De los movimientos financieros. En el sistema financiero, la empresa Imagina en el periodo 2005-2012 registrará las siguientes cuentas: Banco Pacífico y Banco Pichincha. Los movimientos acreedores totalizan 36.224.334 dólares con 8 centavos. En el mismo periodo, los depósitos, efectivo y cheques ascendieron a 2.384.150 dólares con 85 centavos. Y en transferencias recibidas con 33.840.183 dólares con 23 centavos, que representa el 7% y 93% respectivamente. Entre los años 2005 y 2012, la empresa Imagina declarará en el Servicio de Rentas Internas, por conceptos de ingresos, un total de 21.635.466 dólares con 79 centavos. En este mismo periodo, en el sistema financiero, se registra un ingreso de 36.027.889 dólares con 95 centavos, por lo que existe una diferencia de 14.392.423 dólares con 16 centavos, que corresponde al 39.95%. Nos dice que la información relacionada con los ingresos registrados en el Servicio de Rentas Internas y Sistema Financiero no guardan razonabilidad. Tenemos del origen y del destino del dinero. En el débito de las cuentas de la empresa Imagina en el periodo 2005 al 2012 se identifican las siguientes personas naturales y jurídicas: Aurora, Salov, Yembus, Riegotec, Manzanero, Les, Aurora, Chicacue, las mismas que se beneficiaron de un total de 1.758.107 dólares con 85 centavos. La empresa Aurora y Mancero no se encuentran registrados como principales proveedores de la empresa Imagina en el Servicio de Rentas Internas, ya que en el crédito de las cuentas de la empresa Imagina en el periodo 2005 y 2012 se identifican a los depositantes más significativos, como son Bonanza, JFC, Salov, Dolces, Solfru, Vanessa, Riegotec, Manzanero, los mismos que totalizan 9.827.279 dólares con 75 centavos. La empresa JFC, Salov, Riegotec y Manzanero nos dicen que estas no están registradas en el Servicio de Rentas Internas como principales clientes de la empresa Imagina. Tenemos Gataf, que es una empresa. Y en la parte de las actividades económicas, la empresa Gataf registra el RUC de 0,001322001 y nos dice que fue constituida por el señor Chele con 780 acciones y la señora Merchan con 20 acciones, el 30 de junio del 2005. Tiene como actividad económica la explotación agrícola en todas sus fases, tales como la siembra, riego, recolección, zafra, cosecha, cultivo y producción de caña de azúcar, también está el arroz y toda clase de productos agrícolas, la cual se encuentra en un estado de liquidación. Con la fecha del 7 de septiembre del 2005, el señor Afanasiev adquirió todo el paquete accionario de la empresa, un total de 800 acciones, las mismas que fueron transferidas el 2 de enero del 2006. La empresa Imagina, en adelante, existe la participación de las transferencias de acciones de todas las siguientes personas jurídicas, los cuales están Aurora, JFC, Bonanza, JFCIY, Fierce, Consul, Durán, hasta el 23 de noviembre de 2012. A partir de esta fecha, consta como propietario del paquete accionario el Fideicomiso Pacífico. Los movimientos financieros. En el sistema financiero, la empresa Captac en el periodo 2007-2012 registra las siguientes cuentas: Banco Pacífico, Banco Pichincha, y nos dice que los movimientos acreedores totalizan un total de 15.735.850 dólares con 53 centavos.
En el mismo periodo, los depósitos en efectivos y cheques ascendieron a $386.517.98 y en transferencias recibidas $15.349.332.55, que representa el 2% y el 98% respectivamente. Entre los años 2007 y 2012, la empresa CATAV declara que el servicio de rentas internas por concepto de ingresos tiene un total de $11.070.605.59. En este mismo periodo, en el sistema financiero se registra un ingreso de $15.735.850.53, teniendo como resultado una diferencia de $4.675.244.94, que corresponde al 29,71%. También nos dice esto, que la información relacionada con los ingresos registrados en el servicio de rentas internas y sistema financiero, estos no guardan razonabilidad. Tenemos dentro del origen y el destino del dinero. En el débito de las cuentas, la empresa CATAV en el periodo 2007 y 2012 se identifica a las siguientes empresas como principales beneficiarios, en los cuales está el Fideicomiso Mercantil de Adminis, Salor, Aurora, Wilmana, Larea, TAL, Fideicomiso Mercantil, Catapla, Alienbas, las mismas que se beneficiaron con un total de $4.206.524.86. El Fideicomiso Mercantil de Adminis, Aurora, Wilmana y el Fideicomiso Mercantil CATAV no se encontraron registrados como principales proveedores en el servicio de rentas internas. En el crédito de las cuentas de la empresa CATAV del periodo 2007 al 2012 se identifican los depositantes más significativos como Bonanza, Solv, Salor, Wilmana, los mismos que totalizaron $6.202.489.75. La empresa Wilmana nos dice que esta no está registrada en el servicio de rentas internas como principal cliente. Hasta aquí cabe mencionar que la parte más importante y medular de la información pericial, realizando el torno al caso agrícola, para complementar el informe, el Consejo de la Judicatura exige la inclusión de la información pertinente según lo siguiente, en lo cual está la inclusión de documentos de respaldo, anexos, explicación de criterio técnico. También tenemos otros requisitos como la información adicional, la declaración juramentada y la firma y rúbrica. Nos dice que mediante el análisis de las diferencias encontradas entre la información registrada, el sistema financiero y el servicio de rentas internas, se da el lavado de activos, lo cual esto significa dar la apariencia de licitud a los activos de origen ilícito, por lo cual el valor estratificará los activos de origen ilícito con los lícitos, contaminando de esta manera la economía. Una vez que los activos lícitos e ilícitos han sido mezclados, dificulta al auditor forense separarlos, porque el patrimonio se encuentra contaminando, al igual que todas las cuentas que han sido perjudicadas. Al no existir hallazgos relacionados con diferencias significativas el entorno del perfil económico del investigado, la conclusión sería que la actividad económica analiza y guarda la correspondencia razonable con los movimientos registrados en el sistema financiero. Es importante aclarar que los buenos lavadores de activos, para no levantar sospechas, evitan incumplimientos tributarios societarios. También tenemos el seguimiento del caso, el cual nos dice que una vez representado el informe de la autoridad judicial pertinente, es de mucha importancia tomar en consideración lo siguiente, que es no perder el contrato con la persona que requirió el servicio de auditoría forense, en este caso el fiscal del caso. El Consejo de la Judicatura realizará notificaciones a las partes procesales vía casillero judicial o correo electrónico para evacuar las diferentes diligencias. A través de la página web del Consejo de la Judicatura también se puede consultar sobre todo lo actuado dentro de los procesos judiciales. Gracias.